Este pan de papa queda muy blandito y si te gusta preparar pan, esta receta no podés no saberla. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar este pan. Para este pan vamos a necesitar una papa de más o menos 150 a 200 gramos. La lavamos bien y nos movemos a una hornalla. La prendemos a fuego medio y ponemos una ollita con agua. Echamos un puñadito de sal y lo voy a tapar para esperar hasta que llegue a hervir. Pasados unos minutos, cuando ya lo tengo hirviendo, agrego mi papa y la voy a dejar cocinar más o menos media hora. Cumplido ese tiempo, apago el fuego, saco la tapa y la pincho con un tenedor o un cuchillo para ver si ya está cocida. Si es así, saco la olla de la hornalla y saco la papa del agua. Antes que se enfríe, aprovecho y la pelo ahora. Agarrándola con un repasador van a ver que la piel sale muy fácil. Siempre lo mejor es servir las papas con piel, eso hace que conserve más el gusto y no absorba tanta agua. Una vez pelada, la vuelvo a poner donde la tenía y la dejo enfriar un buen rato. Mientras tanto, en otro bol traigo la harina, le agrego el azúcar y la sal. Integro bien todos estos ingredientes secos, lo reservo y sigo con la leche. Antes la calentamos en el microondas hasta que esté a temperatura ambiente o apenitas tibio, no más, porque si no va a matar a la levadura. Seguimos agregando la levadura, que la voy a desgranar entre las manos de esta forma. Acá es donde se pueden dar cuenta el estado de la levadura. Si se desgrana fácilmente está bien, pero si se vuelve como una pasta o una crema está mal y deberían usar otra. Una vez que terminan de desgranar toda la levadura, lo dejan un minutito a que se siente y después de ese minuto lo empiezan a revolver. No lo hacemos antes porque si no se pega toda la cuchara. Una vez revuelto esto, lo reservo y vuelvo a mi bol con los ingredientes secos. Acá traigo mi papa que ya va a estar fría y la rayo toda. Y mientras rayo la papa, díganme en los comentarios, ¿esta es la primera vez que preparan pan o ya han preparado antes? Cuando lo terminan de rallar, traemos la leche con la levadura, volvemos a revolver esto y le agregamos en el bol. Mezclamos bien todo primero para hidratar la harina y cuando sea difícil seguirlo mezclando en el bol, lo bajamos a la mesada. Acá vamos a seguir amasando con las manos. Bastante fuerte tratando de romper la masa para que se integre bien todo. Después de unos minutitos de amasar, esta masa se va a ver cada vez más unida. Cuando ya no vean más harina sin integrar, empiezan a hacer estos movimientos. Si acá la masa se les sigue pegando a las manos, puede ser porque las tienen pegajosas. Así que van a lavarse las manos. Y ahora con manitas limpias siguen amasando esto. Ya no se les debería pegar tanto. Después de hacer estos movimientos por algunos minutos que sirven para desarrollar el gluten y que crezca mejor el pan, vamos a agregar la manteca. Para eso aplasto primero un poco la masa, pongo la manteca a temperatura ambiente en el medio y acá empiezo a amasar bien fuerte para que la manteca penetre bien en la masa. Al principio va a parecer que esta masa no se va a integrar más, pero ustedes sigan amasando porque después de un ratito van a ver que queda muy parecida que cuando empezaron. Cuando ya lo tengan todo bien integrado, vuelven a hacer estos movimientos y pasados unos minutos, lo dejan reposar tapado por aproximadamente media a una hora. Yo me lo recontra olvidé y pasaron 3 horas, me quedó así, pero no hay problema. Le saco el plástico que le puse arriba, le pego unas cachetaditas para sacarle el aire que tiene adentro y como quedó muy húmedo le voy a echar un poco de harina por arriba y por abajo para que sea más fácil de amasar. Cuando ya lo enhariné y no está tan pegajoso, lo amaso un poco más y después de unos minutitos ya voy cortando mis bollitos, que lo voy a hacer aproximadamente de 150 gramos cada uno. Entonces voy cortando pedazos, los peso y veo según si falta o si sobra, sacar y poner masa. Una vez que termino con todo, me quedo con estos 7 bollitos. Y empiezo a hacer lo que se llama el bollado, que es lo que va a hacer que se vean prolijos después de hornearse. Para eso, primero la amaso un poco y después empiezo a hacer estos movimientos con las dos manos. En donde con la parte baja de la mano agarro la masa por la mitad y la llevo hacia abajo. Una vez que llevo hacia abajo, la giro y repito. Si veo que la masa se me pega mucho, puedo ponerme harina en las manos.
Después de repetirlo un par de veces, miren qué bien que se ve. Acá la reservo y sigo con otra. Estos son los movimientos que estoy haciendo. Agarro desde la mitad y lo llevo hacia abajo. Esto lo voy a repetir con toda la masa que tengo. Va a tomar un ratito, pero van a quedar muy bien. Cuando terminamos, traemos una placa para horno y ponemos nuestros bollitos, más o menos separados porque esto va a elevar tanto ahora como en el horno. Luego de ordenar todo bien prolijito, lo tapo y lo dejo elevar más o menos media a una hora hasta que dupliquen su tamaño. Pasado ese tiempo, miren qué rechonchitos y bonitos que están. Acá lo destapo y le voy a poner unas semillitas. Para eso primero los pinto con agua para que se peguen bien. Termino de pintar uno, sigo con el otro y le echo al primero semillitas, que estas son de sésamo blanco y negro. Y al otro le echo una mezcla de semilla de lino, sésamo y chía. Después, para mostrarles otras variantes y que vean cómo queda, a este lo voy a pintar con leche. Y para este otro voy a mezclar en un pequeño bol huevo, leche y azúcar. Esto lo revuelvo bien y lo uso para pintar este otro pan. Una vez tenga todo terminado, llevo esta fuente así como está al horno a 180 grados por más o menos 45 minutos. Y pasado ese tiempo, miren esta delicia que tengo acá. Los panes de papa, como ven, son súper blanditos. Y este, por ejemplo, que lo pinté con huevo, está bastante más brillante que los demás. La única recomendación que le dejo con estos panes es que no son tan buenos para frizar, porque quedan bastante arrugados. Si querés más recetas de pan, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.